Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Penguin Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.penguinmisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo foro de Penguin Misiones. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante también y es la ideología de género. Así que comenzamos dándoles la bienvenida. Gracias a todos los que ya se están conectando por nuestra página de Facebook, Penguin Misiones, y también aquí en nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia. Y qué bueno es tenerlos con nosotros. Hoy seguimos con esta serie que venimos hablando sobre claridad bíblica ante la confusión sexual. Hace 8 días hablamos sobre homosexualidad, un tema que también toca nuestros días en este tiempo y con el que también debemos aprender. Así que quiero empezar a saludar a aquellos que están conectados. Aquí está Simón Fernández. Hola Simón, ¿cómo estás? Simón está en Venezuela. Qué bueno que te hayas conectado. Un saludo a todos ustedes que comienzan a unirse a nuestra transmisión en vivo y que han seguido de cerca estos jueves nuestros foros. Así que bienvenidos bienvenidos a todos. También está aquí desde Bogotá, no sé quién es, pero desde Bogotá, MP, Rosa Melania Araúz. Saludos desde Nicaragua. Yuli Yoit, saludos desde Chile también, qué bueno que estén con nosotros. Miriam Medina desde Perú, también Francis Fonseca desde Honduras. Ella ya es seguidora de nuestros foros, siempre te vemos conectado. Qué chévere que estés, Francis, con nosotros. Y bueno, en este momento le doy paso también a mi amigo Danilo Zul para que pueda acompañarnos comenzando este tiempo con una oración. También saludos desde México. Bueno, hay muchas personas por aquí. Erika Medina desde Guayaquil, Ecuador. Entonces, bueno, Dani, te doy el espacio para que puedas acompañarnos con una oración. Muchas gracias, Karen. Qué bendición y privilegio poder estar acá con ustedes esta tarde. Estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad preciosa que nos da. Así que vamos a poner todo en las manos del Señor, que Él guíe, que Él sea quien hable a través de su palabra. Y una vez más a todos, bienvenidos. Papito lindo, te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu favor. Gracias por tu bondad. Señor, ponemos en tus manos este foro. Que seas tú quien hables a través de tu palabra. Que seas tú quien uses, Señor, a José como lo has hecho, Señor. Él es tu boca, Señor. Úsalo en gran manera
y que sobre todas las cosas, Señor, tu palabra pueda llegar a los corazones, pueda transformar, Señor, pueda causar un impacto precioso y que todos, Señor, puedan asimilar tu palabra. Este foro sea de gran bendición, de gran edificación. Señor, nos disponemos y abrimos nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bien, ahora tenemos unas instrucciones para ustedes. Recuerden que tenemos 35 minutos de la exposición de nuestro amigo José Páez y recuerden que también pueden ir dejando sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube para que él pueda después ayudarnos a despejar. Así que les invitamos a que puedan estar atentos a lo que vamos a aprender hoy para que podamos entonces cada día vivirlo. Entonces, para que se puedan estar atentos y bueno, una vez más, bienvenidos. Y con ustedes entonces, José. José, el tiempo es todo tuyo. Bienvenido también. Hola, es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Espero que hayas tenido una semana de bendición. Estoy contento de poder seguir en esta serie, de que haya personas que estén conectadas de varios lugares. Y mi oración es que el Señor pueda utilizar todo esto para la edificación de ustedes, para que puedan ayudarles a compartir su fe con personas que tienen problemas o tienen confusión en su sexualidad. Ahora quisiera hacer un pequeño resumen. Los que por primera vez quizás se han conectado, hemos venido hablando de la confusión sexual y la claridad bíblica ante la confusión sexual. Este es el tercer video de esta serie y si no han visto los anteriores, les quiero invitar a que puedan verlos. Hemos venido tratando primero, en la primera sesión, tratamos el tema de la sexualidad bíblica. Y déjenme comparto mi pantalla para que podamos ¿sí? Ir a la par con lo que yo estoy diciendo. Espérense a ver, ¿no? Como que creo que la compartí mal. Vamos a ver. Listos. Quisiera saber si están viendo el logotipo de respuestas en Génesis. Si me pueden ayudar. Y el que dice certeza del Génesis ante la confusión sexual, ¿sí? Sí, José, se ve. Gracias. Bueno, entonces estuvimos viendo la primera sesión, sexualidad bíblica. Antes de pasar a hablar de las perversiones que podemos encontrar en nuestro día, tenemos que primero hablar de lo que la Biblia dice. Y eso hicimos en la primera sesión. La siguiente sesión, que fue la anterior, hablamos de la homosexualidad, algunos argumentos que típicamente se presentan para justificar la homosexualidad y fuimos rebatiéndoles. Y hoy vamos a hablar de la ideología de género. En las siguientes sesiones vamos a hablar de cristiano gay, que es un movimiento que se ha venido dando recientemente, y finalmente cómo discipular a alguien con confusión sexual. Ahora, aquí algunas de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado. Y la primera es que si no entendemos la función y el propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Y veíamos que, según la Biblia, el diseño original de Dios, en la distinción que se ve entre hombre y mujer, eso no significa desigualdad, como quizás nos quiere hacer pensar este mundo de que si no hacen exactamente los mismos roles, entonces es porque tienen un valor diferente. No, la Biblia dice que su valor delante de Dios es el mismo, es intrínseco por ser hechos a la imagen de Dios, y sus diferencias corresponden al diseño de Dios para que se complementen los dos. Ese es el diseño de Dios, un diseño complementario, contrario a las ideas del humanismo. Ahora, vimos la semana pasada que el argumento de nacido gay no es un argumento científico. Vimos varios estudios que se han hecho sobre este tema a nivel de cromosomas, a nivel de hipotálamo, que son inconclusivos. Es decir, científicamente no es un hecho de que las personas realmente nazcan gays. No es así. Además de eso, miramos algún argumento que hablaba de que es natural, ¿no? Al fin y al cabo, pues, si estamos aquí por la evolución, pues no se puede decir que algo sea bueno o malo, simplemente es natural.
Algunos defensores de la homosexualidad dicen pues que es natural porque de hecho muchos animales muestran comportamientos homosexuales. Y vimos que ese argumento no puede ser válido porque el hecho de que un animal lo haga no significa que entonces eso le legitime a los seres humanos para hacerlo. Los animales no solamente tienen comportamientos homosexuales, sino también violan, también se devoran unos a otros, se comen unos a otros, y veíamos que no, definitivamente no aplicaba. Y a la conclusión que llegábamos es que esto no es una lucha a nivel político, ni social, ni cultural, ni intelectual, sino es una lucha espiritual para restaurar el corazón perverso del hombre, porque del corazón, veíamos, es de donde vienen el pecado, de donde vienen la inmoralidad, donde viene la mentira, donde viene el robo, donde viene la codicia, donde viene la perversión sexual. Es del corazón, y el evangelio es la respuesta que necesita toda persona, no solamente un homosexual, sino toda persona, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos ser transformados, ser perdonados, y el poder de Dios en nuestras vidas para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Ahora vamos a seguir con nuestro tema y el siguiente argumento, y es el plan B. Quiero que vean esto. Precisamente como el argumento de es natural o el argumento de nacido gay no funcionó, es un argumento fallido, entonces venimos al siguiente paso, que es la ideología de género. Es decir, esa idea de que género es diferente que sexo. Y viene a ser como un plan B. Fíjense en esto, si no funcionó los primeros argumentos, entonces ahora tenemos que pasar a redefinir o a reconstruir o a justificar de una manera diferente la homosexualidad. Y aquí viene la ideología de género. El sexo, y no me refiero al acto sexual, sino a eso que uno cuando llena un formulario le pone F o pone M, ¿cierto? O cuando un bebé nace que ponen si es femenino o masculino. El sexo está determinado genéticamente, de hecho por cromosomas. Cuando el óvulo es fecundado, ahí ocurre, prácticamente ahí se define el sexo de una persona. Los seres humanos tenemos cromosomas o pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas, y de esos 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par son cromosomas sexuales, esos son los que definen el sexo. Cuando la persona tiene dos cromosomas X o XX, es una mujer, y cuando tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, es un hombre. Ahora, fíjense que aquí están los cariotipos como se verían los pares de cromosomas en los seres humanos. Y si se fijan, el par de cromosomas 23, en el lado izquierdo, por ejemplo, aparece para un hombre, que es XY, perdón, XX para la mujer en el izquierdo, y a la derecha el hombre XY. Ahora piensa en esto, el sexo está definido genéticamente. Entonces, quiero ponerles a pensar en algo. Si una persona, por ejemplo, dice que quiere hacer una operación de cambio de sexo, ¿significa eso que pudiera llegar un médico a cambiar cada una de los millones de células de su cuerpo para cambiarles el sexo de masculino a femenino? Eso sería imposible. Realmente cuando una persona, por ejemplo, se extirpa el miembro o los senos, o ese cambio de sexo, realmente lo que está haciendo es una mutilación, pero el cambio de sexo es imposible de realizar. Ahora, el sexo es lo mismo que género. Según los diccionarios de medicina, es equivalente, no hay ninguna diferencia en eso. Pero ustedes se van a dar cuenta ahorita que vayamos avanzando, como a medida que van pasando los años y va avanzando el movimiento y la ideología de género, se empiezan a redefinir los términos. Entonces, fíjense esto, sexo es igual a género, no porque yo lo diga, mira lo que dice el diccionario médico, Tavers, es un diccionario del 2005, y dice género, lo define, es el sexo de una persona, o sea, hombre o mujer. O si uno busca la palabra sexo, mira lo que dice, la característica que distingue la mayoría de las plantas y animales como macho y hembra. O dos, género, básicamente son sinónimos, según la definición de este diccionario médico. No hay ninguna distinción entre género y sexo. Ahora miremos otro diccionario médico del año 2016, el Tedmans, un diccionario de medicina. Miren lo que dice, género, basado en su sexo, es la categoría que una persona se asigna o le es asignada por otros. Compare con sexo.
Vamos a mirar lo que significa sexo y es la característica y cualidad biológica que distingue a los hombres de las mujeres, que es expresada por el análisis de cromosomas, las características hormonales, morfológicas y gonadales, internas y externas de la persona, compare con género. Nuevamente, ahí por la definición se ve que sexo es lo mismo que género, biológicamente hablando y científicamente hablando, de hecho. El sexo es varón o hembra, masculino y femenino. Ahora, y eso es lo que deberíamos esperar, porque la Biblia de hecho habla de varón y hembra, y eso es lo que vemos en la biología y en la ciencia. Ahora quiero que noten algo, como en los años más recientes, en las publicaciones médicas, 2017, por ejemplo, de esta de Stanford, en un artículo que se llama De ratones, hombres y mujeres, y dice, haciendo la investigación más inclusiva, ¿sí? Y ahora empiezan a diferenciar entre lo que es sexo y género en una nueva reconstrucción de esos conceptos para darle puertas abiertas a la ideología de género. Mira lo que dice este artículo en 2017 de Stanford. El sexo es una característica biológica determinada específicamente por los cromosomas sexuales, heredados por los padres de uno. La gente tiene un sexo, los animales tienen un sexo, todo tejido, incluyendo la placenta del bebé, tiene un sexo. Hasta las células individuales tienen un sexo. Pero miren lo que sigue diciendo. Por otro lado, el género es definido a nivel personal, social y cultural. Abarca cómo se ven ellos mismos, o sea, identidad de género, cómo otros los perciben y cómo esperan que se comporten, o sea, las normas del género, e interactúan con otros, o lo que se llaman relaciones de género. Como ustedes se acaban de dar cuenta, ahora se introduce una separación de conceptos entre lo que es sexo y género. Y aquí hay otra revista, otra publicación científica que se llama El Tercer Género, y ratifica lo mismo, que el sexo biológico es una cosa que se determina por los cromosomas sexuales o genéticamente como hombre y mujer, pero cuando sigue avanzando, habla del concepto de género como algo diferente, al cual es significativamente diferente del sexo biológico. Identidad de género es un sentido subjetivo de masculinidad y feminidad. Así que aquí les presento la ideología de género, y es esa idea de que sexo y género es diferente, o sea, que el sexo se define biológicamente, pero el género es una construcción social o una decisión, si tiene que ver con otros elementos más bien de decisión. Si se fijan, ahora, contrario al argumento de que es natural y así nací, realmente ya ese argumento no contradice este argumento, porque este argumento dice, sí, naciste hombre o mujer, pero tú entonces decides qué género o qué identidad sexual tomas. Es una especie de reconstruccionismo. Ahora, lo interesante acá es que esta ideología de género no tiene límites, en el sentido de que lo que a la persona se le pueda ocurrir o a las personas se les pudiera ocurrir, prácticamente entra dentro de estas posibilidades de género, porque ¿quién lo define? Cada persona puede definirlo según lo que sienta. Ahora miren esto. Ahí les presento la ideología de género. Ahora miren lo siguiente, miren esta imagen. Para mayor claridad, y a mí lo que me aterra de ese tipo de imágenes es que están hechas para adoctrinar y para enseñar desde los más pequeños en este tipo de ideologías que contradicen completamente la biología y contradicen la palabra de Dios. Ese es el género del unicornio. Y quiero que se fijen en algo. Fue diseñada por recursos educativos de estudiantes transgénero. Miren lo que dice, si ustedes se fijan, el sexo asignado al nacer, dicen que es biológico, o sea, y aparece un simbolito del ADN, ¿cierto? Pero entonces viene otra serie de expresiones, como la identidad, o sea, ¿cómo te crees tú? Si hombre, mujer o otro. ¿Cómo expresas tu género? Otra categoría. ¿Cómo físicamente eres atraído a? Físicamente atraído a, ¿sí ven esto? Y ahora emocionalmente atraído a. Se han añadido una cantidad de aspectos que van más allá del sexo masculino y femenino.
Así que, por ejemplo, piensen en esto. Técnicamente podría ser un varón biológicamente que se identifica como una mujer, pero que se expresa como otro y es físicamente atraído a los hombres, pero emocionalmente atraído a las mujeres. Si ustedes intentan pensar en eso, realmente es bastante confuso y eso es lo que logra. Esto es de una organización canadiense que ahora trae el género del elefante y va un paso más allá porque ya, de hecho, ni siquiera pone el sexo asignado al nacer como algo genético, sino como una hojita. Eh, y vienen toda esa serie de cosas. Aquí traje unos ejemplos de algunos de esos géneros en un artículo del año 2019, del año pasado. Aparece una lista de géneros. Por ejemplo, aquí miren este. Ambonec. Dice que se identifica como ambos, hombre y mujer, pero ninguno a la vez. Yo no sé si necesito un coeficiente intelectual muy alto para entender esto, pero la verdad confieso que no entiendo bien a qué se refiere. O mire, por ejemplo, con su género. Un género donde se sabe lo que no es, pero no lo que es. El género se está escondiendo de ti. O mira el heliogénero, un género que es cálido y ardiente. No sé ustedes qué pueden pensar de este. O hidrogénero, un género que comparte sus características con el agua. Perigénero, se identifica como un género, pero no es un género. Y yo traigo estos ejemplos, no, digamos, queriendo burlar o queriendo mofar esto, sino poniendo sobre la mesa de pronto la dificultad y la incongruencia que hay en esta ideología. Mira por ejemplo, verangénero, un género que cambia al momento que es identificado. Ahora, realmente hay mucha gente confundida con esto. O sea, así como lo acaban de leer, si una persona que tiene confusión sexual lee todo esto, va a quedar todavía más confundida. Pero quiero decirles algo, que la palabra de Dios es clara, ¿sí? Y efectivamente, si dependemos de lo que cada persona piense, vamos a estar envueltos y parados sobre arena. Y cada cual va a hacer lo que bien le parezca. Mira lo que pasaba en Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando las personas no están bajo el señorío del Rey eterno, que es Cristo, entonces hacen lo que bien les parezca y podemos alargar la lista hasta infinidades. Posiblemente podríamos llegar en algunos lugares ya se está hasta considerando que la pedofilia sea algo también, pues, dentro de esas posibilidades, ¿no? O la zoofilia también dentro de esas posibilidades, o la necrofilia, ¿por qué no? O sea, fíjate que si estamos parados sobre la arena y si cada cual decide lo que quiere, básicamente no tenemos límites. Podemos llegar a lo que sea. Aún en Estados Unidos se estaba hablando, por ejemplo, de legalizar la poligamia o se estaba empezando como a despertar el tema. Ahora, la pregunta es esta. ¿Es género y sexo distinto? Como dice la ideología de género. ¿Y saben qué? Por lo que hemos visto, biológicamente no, ¿cierto? Y bíblicamente tampoco. Sexo y género son inseparables. En una cosmovisión bíblica no hay diferencia entre sexo y género, así que de aquí en adelante cuando yo utilice la palabra sexo o la palabra género, las voy a intercambiar y estoy refiriendo exactamente a lo mismo. No hay separación entre estos términos. Existe femenino que es mujer, ella, la, o masculino que es hombre, él. La separación y distinción entre los términos sexo y los géneros fue creada por el hombre y de hecho vimos que muy recientemente. Según la Biblia en Génesis 1:27, dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Desde la Biblia está clarísimo. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Lo que hemos visto, sexo y género tienen una función y un propósito de Dios. No simplemente es una casualidad que tú seas hombre o mujer. La biología está ligada a la función y al rol que Dios te ha dado, como hombre o como mujer. Y eso se ve en nuestras diferencias fisiológicas, de hecho.
si la Biblia habla de varón y hembra y la biología habla de varón y hembra, lo vemos en la vida real. Por ejemplo, las mujeres convierten la energía más a grasa, los hombres más a músculo, por eso son mejores, por ejemplo, para deportes de resistencia. Los hombres tienen glándulas sudoríparas, más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. Las mujeres tienen un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran mejor el frío, por ejemplo. Pueden soportar mejor el frío. Los hombres, por ejemplo, tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. Y eso tiene sentido porque normalmente el rol que Dios nos ha dado es para tomar más riesgo, para, por ejemplo, para cazar, para proteger, para construir, para ir a la guerra. Está biológicamente puesto en nosotros porque hay un propósito también en nuestra masculinidad. O por ejemplo, mira, las mujeres tienen mejor almacenaje y circulación de glóbulos blancos, o sea, las defensas o los anticuerpos son más rápidos y son menos propensas a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido. Y eso tiene sentido porque las mujeres están normalmente más envueltas en grupos de personas y cuidan niños, necesitan estar sanas. Y eso tiene que ver con el hecho de ser mujer. Eso está unido a la fisiología. Las mujeres hacen más conexiones entre los hemisferios y las células del cerebro. No sé si han escuchado esa idea de que las mujeres son multitarea o pueden tener como una intuición de mujer, precisamente porque ellas pueden conectar o enlazar información de múltiples fuentes y pueden tener esa intuición, esa multitarea. O los hombres, por otro lado, tenemos cerebros más lateralizados que hacen menos conexiones, pero eso también permite que pensemos de manera más directa, reaccionemos más rápidamente, estemos más concentrados, menos distraídos, más resueltos. Y ambas características biológicas, emocionales, son complementarias y son buenas. O sea, no podemos entrar ahorita en esa burlita de que, mira, es que tú te distraes o es que yo sí puedo hacer muchas cosas al tiempo, etcétera. No es eso, sino entendemos que son complemento y que ambos son buenos, ambos son necesarios y deben valorarse mutuamente también en sus diferencias. Ahora, otro de los argumentos aquí, al ver la subjetividad de la ideología de género, otro argumento muy subjetivo es, ¿acaso no es mi derecho ser feliz? ¿No es su derecho ser felices? Ahora miremos un poco ese argumento ya pasando del sentimiento a la realidad. Mira lo que dice Catherine de Núñez, está citando a un libro de estadísticas y dice ahí que entre el 32 y el 50% de las personas transgénero comete un intento de suicidio aún en lugares como Suiza, donde esta ideología es aceptada. Si de expresar esa ideología de género es la felicidad, ¿por qué se están suicidando? O sea, ¿por qué en lugar de mostrar esas estadísticas debería ser lo contrario? Aún las personas que cambian de sexo también tienen propensión al suicidio. Mira lo que dice la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. No son cristianos, para nada son cristianos. Mira lo que dice. Las personas transexuales, después de recibir un cambio de sexo, o sea, una mutilación, corren un alto riesgo de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psicológica que el resto de la población. Nuestros resultados sugieren que el cambio de sexo, aunque alivie y calme la disforia de género, no es un tratamiento suficiente para la sexualidad, para el transexualismo. Entonces, o sea, ni siquiera los datos científicos muestran que esta es la solución para la felicidad y para la plenitud de una persona que tiene este tipo de confusiones. De hecho, es así que la Biblia dice en Hechos 17:26 que Dios ha prefijado los tiempos, que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de tu habitación. Y fíjate esto, o sea, no es casualidad que tú hayas nacido, por ejemplo, en este lugar de la tierra, en este país, en esta familia. O sea, Dios ha prefijado eso. Dios ha prefijado el tiempo, que tú nacieras en esta época, no en una época anterior. Y quiero preguntarte algo. ¿No crees que Dios prefijó también cuál espermatozoide, si un X o un Y, llegaría al óvulo para ser hombre o mujer que tú eres? Por supuesto que sí. Entonces,
Cuando vemos el modelo bíblico tenemos que son iguales en humanidad, distinción en sexo y en función, que hay hombre con sus roles, que hay mujer con sus roles, y eso constituye el matrimonio a los ojos y a la luz de la Biblia. Pero miren esto, si la feminidad y los roles de la feminidad quedan eliminados, si quedan eliminados los roles de la hombría, si se elimina la función complementaria que tienen, básicamente quedamos ante cualquier cosa que pudiera definirse como hombre, como mujer, como matrimonio, como feminidad, como género. Realmente por eso esta presentación se llama la claridad bíblica ante la confusión sexual. Ahora, llegando a nuestra parte final de esta presentación, vemos que ante todos esos argumentos fallidos y toda esta subjetividad que está involucrada en esta ideología de género y la homosexualidad, vemos una gran cantidad de falacias. Y eso es una indicación de que ya es el último grito de un argumento fallido. Quiero mostrarles dos ejemplos de estas falacias que ya son muy típicas, casi que ni siquiera en los debates o en la argumentación que uno ve en las redes sociales o con personas, ni siquiera se utiliza argumentación sólida, científica, sino que es más bien atacando. Por ejemplo, esta es la cortina de humo, la falacia de la cortina de humo. Mira esta, por ejemplo, persona dice, ¿por qué no pasaste por la farmacia en el camino a la casa como te había pedido? Le está diciendo la esposa a su esposo. Y el esposo dice, pero ¿por qué me criticas? Nunca estás satisfecho con lo que yo hago. Con esta falacia la persona lo que está haciendo es que está desviando la atención de lo que se le pidió hacia otra cosa. Una cortina de humo hace esto. Mira lo que los típicos argumentos que vemos en este tema. Mira este, por ejemplo, dice, si tu religión te hace odiar a otro ser humano por su preferencia sexual, su color de piel o cualquier otra diferencia, mejor cambia de religión. Jesucristo te enseña que hay que vivir con amor, perdón y misericordia y no con odio y agresión. Ahora la ovejita mira lo que está diciendo, no estaba perdida, me dijeron que no era bienvenida. Entonces aquí digamos que hay como una victimización que desvía la atención del argumento. O sea, primero los cristianos no odian a los homosexuales, de hecho, nuestro amor hacia ellos es lo que nos impulsa a hablar la verdad, ¿cierto? Otra cosa es que no es que haya unos que estaban perdidos, sino que todos están perdidos. Todos están perdidos, todos han pecado de alguna u otra forma. Entonces, en la iglesia no se puede decir que es que haya unos que estén perdidos o no. Todos necesitamos el evangelio. Ahora, quisiera mostrarles este otro argumento y es, imagínate que tú estás al borde de un precipicio, ¿cierto? Y yo te digo a ti, por favor, no te vayas a lanzar porque si te lanzas te mueres. No te vas a lanzar y que tú me digas, oye, pero tú ¿por qué eres tan incomprensivo? ¿Por qué eres me odias porque no me permites hacer esto? Entonces el hecho de no estar de acuerdo no significa que te odie, simplemente tengo que decirte y tengo que advertirte y eso no significa odio, no significa rechazo. Si el cristianismo es la respuesta y es la verdad, entonces tenemos que decirlo aún si las personas quizás no lo valoren, no lo quieran. O mira, por ejemplo, este otro argumento, esta falacia que es la falacia ad hominem, se llama, que es atacar a la persona en vez del argumento. Mira, por ejemplo, este argumento. Entonces, la persona dice, hay bastantes pruebas históricas de la resurrección de Cristo. La persona B dice, solo los tontos creen en eso. Entonces, fíjate que esto es una falacia en donde se ataca a la persona y se le hace parecer parecer como un tonto. Entonces, realmente no está atacando al argumento, sino que está atacando a la persona. Entonces, ya cualquier cosa que esa persona dice, pues es un tonto, ¿cierto? Eso es una falacia de la lógica. Mira cómo se usa también en este tema de la homosexualidad. Entonces, si tú dices que una familia de hombre y mujer y una familia cristiana es el mejor ambiente para levantar a los hijos y muestras que las investigaciones así lo dicen, entonces, ¿qué eres? Eres un homofóbico, porque tú odias, tú me odias, tú no me aceptas, tú me rechazas, ¿cierto? Entonces estás atacando a la persona porque es supuestamente un heteropatriarcado retrógrado y entonces eso es una falacia y esas falacias son muestras de argumentos fallidos.
Miren, por ejemplo, los homofóbicos supuestamente dicen 2 hombres no pueden criar a un niño. Y aquí dice, esta comunidad o comité de diversidad de Sinaloa dice, no solo lo crían, sino que lo vuelven un rey. Entonces aparece ahí, si ustedes se fijan, a Timón y Pumba y a Simba. Pero miren el comentario que hizo una persona aquí en esta publicación. Uy, se fue muy adelante esto. Miren lo que dice. En realidad, Pumba y Timón lo vuelven un vago sin oficio ni beneficio, hasta que Simba conoce a Nala, una hembra que le recuerda su deber y responsabilidades. Ahora, este es un ejemplo de caricaturas, pero es muy diciente del tipo de argumentos, digamos, tan flojos que se están llevando a cabo al respecto. Sabemos que los hombres, a pesar de que tengan muchísimos talentos, normalmente no somos muy balanceados y cometemos excesos. Necesitamos precisamente la ayuda y el complemento de una mujer, o viceversa. Esto es un diseño de Dios. Ahora, ¿qué de las anomalías del sexo y el género? O sea, algunas personas podrán decir, oye, pero es que hay hermafroditismo, hay hiperplastia, hay síndrome de insensibilidad, síndrome de Turner. Ustedes podrán investigar cada uno de estos en internet y son ciertos síndromes o anomalías del género y sexo, pero el porcentaje de ocurrencia es muy bajo. La mayoría de estos por debajo del 0.02%. 0.006%, etcétera. En total, sumando todas esas probabilidades, da 0.29% de toda la población mundial con estas anomalías. Es decir, estas malformaciones o mutaciones que se pueden dar no tienen nada que ver con el debate de la homosexualidad e ideología de género, por si de pronto alguien quiere usarlas. Es un porcentaje muy bajo de la población. Es como si alguien dijera, digamos, intentara legalizar el aborto y legitimar el aborto en cualquier caso, tomando como ejemplo un caso muy improbable. ¿No? ¿Y tú qué dirías entonces si la mujer tiene cáncer y el niño va a nacer con cáncer y además de eso fue violada, etcétera, etcétera? O sea, sí, o sea, ese caso puede suceder, pero ese es un caso en millones. No puedes por ese caso entonces permitir que eso se aplique a todos. Sucede lo mismo con las anomalías de género y de sexo. Entonces aquí venimos a un séptimo punto y es que el hermafroditismo es un asunto punto y aparte del tema de la ideología de género y la homosexualidad. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, en la Biblia se habla de esta situación, esta condición, y lo describe como eunucos. Ese es el término bíblico para esa condición. Una condición que puede ser de nacimiento, Jesús lo dijo en Mateo 19:12, puede ser de nacimiento, o sea, del vientre de su madre ya venía con una condición de eunuco, o puede ser que son hechos eunucos por los hombres, de las personas que eran castrados o que eran operados para ciertos oficios en la antigüedad, o aún los que hoy en día se hicieran una operación de cambio de sexo serían eunucos desde el punto de vista bíblico, se hicieron eunucos físicamente, o también hay eunucos espiritualmente hablando, o sea, es que ellos mismos por causa del reino de los cielos se abstienen del matrimonio. Eso es un don especial, o sea, no es que se mutilen, sino que no se casan. Entonces Jesús habla de estos casos, y para estos casos el evangelio es una respuesta igual que es para todos los casos. Son casos muy específicos, pero así como el eunuco creyó en el evangelio, Felipe le predicó al eunuco en Hechos 8 y fue bautizado y fue salvo, el evangelio también es para una persona que llegara a tener una condición de estas. Nada tiene que ver con homosexualidad, ideología de género, pero si hubiera un eunuco con el que tuviéramos contacto, hay gracia, hay amor, hay el evangelio para esa persona y el poder de Dios para esa vida. Ahora, concluyendo esta enseñanza, tenemos aquí los 8 puntos que hemos de entender de la homosexualidad e ideología de género. El primero de ellos es que si no entendemos la función y propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. En el diseño original de Dios, la distinción en función destaca complementarianismo y no desigualdad. No es una lucha espiritual, es una lucha espiritual para restaurar el corazón perverso del hombre. No es tanto política, ni social, ni tampoco cultural. Vimos que el argumento nacido gay no es un argumento científico. Vimos que la ideología de género es más un plan B que contradice la idea de nacido gay, en donde redefinieron los términos. Y vemos que tantas falacias en el debate es el último grito de un argumento fallido. Además de eso, vimos que el hermafroditismo es un asunto aparte y punto aparte
que no tiene nada que ver con ideología de género. Y finalmente la respuesta es el poder transformador del Evangelio. La respuesta es el poder transformador del Evangelio. La respuesta es el amor de Dios, que no quiere condenar al mundo, sino salvarlo, pero que lo está llamando al arrepentimiento, y no solamente a personas con confusión sexual, sino a todos. De hecho, el hecho de tener confusión sexual no lo hace un pecado, porque todos podemos estar expuestos a esa tentación, pero en Dios están los medios para que nuestro corazón sea transformado. En Dios están los medios o la salida también. Mira lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No han leído que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos entraríamos en alguna de estas categorías y quedaríamos destituidos de la gloria de Dios, quedaríamos fuera de posibilidades. Pero mira lo que el Evangelio promete, y es que eso eran algunos de ellos, lo que está recibiendo esta carta, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la esperanza del Evangelio que nos puede transformar. Cristo murió por nuestros pecados, Él llevó sobre sí nuestro castigo, sufrió la ira de Dios que merece cada una de nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra rebelión. Y a través de Él podemos ser perdonados y hallar un camino de reconciliación con Dios. A través de Él puede ser nuestro corazón cambiado, pueden ser nuestras intenciones redirigidas, reorientadas, puede ser nuestra vida hecha de nuevo. La siguiente sesión vamos a hablar de cristianismo, el cristiano gay, que es un movimiento de cristianos que intentan precisamente justificar desde la Biblia y a través de teología gay la homosexualidad, el matrimonio gay, y vamos a verlo también la siguiente sesión. Así que no se la pierdan y ya pasaríamos a las preguntas. Gracias, José, por lo que nos hablas hoy. Creo que es algo que bueno, que todos esos argumentos los hemos visto. Tal vez yo he escuchado amigos, he visto programas donde sacan todos estos argumentos y qué importante es que puedas hoy explicarlos y que podamos juntos aprender un poco más de esto, que es bastante importante. Y bueno, tengo aquí algunas preguntas. Vamos a ver cómo nos va hoy con estas preguntas. La primera es, ¿cómo responder ante una persona que dice que se siente feliz siendo gay porque antes se sentía que estaba en el cuerpo equivocado? ¿Cómo podríamos responder respecto a eso? Que creo que es algo que muchas personas dicen, de hecho en la televisión también, en las telenovelas, si te das cuenta, es como sacan ese argumento generalmente. Entonces, ¿cómo podríamos responder a eso? Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, algo que hay que ayudar a entender a las personas es que nosotros nacemos con un corazón pecaminoso, ¿sí? Y ese corazón pecaminoso, de ahí surgen muchas cosas malas. Entre esas, una orientación sexual pecaminosa. Piensa en esto, ese argumento no solamente aplica, por ejemplo, para los homosexuales, sino aplica, por ejemplo, para los adúlteros. Porque una persona adúltera puede decir, oye, pero es que yo soy feliz, o sea, yo soy feliz con otras mujeres, o sea, yo soy feliz teniendo muchas mujeres, muchas esposas, ¿cierto? Como que mi felicidad es lo que importa y pues yo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero eso, ¿qué implica? Primero, pues que estás pecando porque hay unas reglas definidas por Dios, ¿sí? Hay un orden definido por Dios, y eso determina el bien y el mal, ¿sí? Hay un dador de la vida y de la ley, y el hecho de que tú seas hombre o mujer, eso tiene un propósito de Dios. O sea, no es como si tu cuerpo, tu biología no estuviera conectada con el propósito de Dios. O sea, tú no puedes pensar eso, de que es que no, yo nací siendo físicamente hombre, pero entonces quiero ser mujer. O sea, si tú naciste siendo físicamente hombre es porque hay un propósito de Dios de que tú seas hombre, ¿cierto? Ahora,
nuestro corazón nos puede guiar hacia donde sea, hacia todo tipo de cosas malas, hacia el adulterio, por ejemplo, hacia otro tipo de cosas, y voy a ser mucho más radicales y que también se podrían decir, pues es que yo me siento feliz haciéndolo. Por ejemplo, un pedófilo puede decir esto, o un violador puede decir es que yo soy feliz haciéndolo, ¿cierto? O una persona que es zoófilo o zoofilia, que practica zoofilia, pues es feliz haciéndolo. Entonces, realmente el argumento de la felicidad creo que es bastante subjetivo, ¿sí? Es bastante subjetivo. Yo podría decir que también tengo impulsos y siento, por ejemplo, fornicar, o sea, siento deseos sexuales hacia otras mujeres, hacia mujeres, por ejemplo, hacia mujeres que no son mi esposa. Y entonces el hecho de que eso me haga feliz, ¿lo legitima? ¿Sí? No sería el caso. Digamos que no se define así. Las reglas del juego no las defino yo mismo. Entonces, es como entender eso, ¿no? Habíamos recomendado una película que ahorita al final vamos a mostrar el detalle, pero quiero mencionarla, quiero recomendársela a la persona que hizo esta pregunta, que se llama Audacity. Precisamente muestra digamos que el corazón de la homosexualidad o de cualquier tipo de pecado es el corazón mismo. O sea, es eso mismo, ¿sí? Así es. Hay otra pregunta por aquí y tiene que ver, bueno, con algo que tal vez uno también escucha cuando la gente tal vez, no sé, cuenta experiencias tal vez de su niñez, que tal vez vivió o sufrió de una violación cuando era pequeño y que eso le generó como caer en esa confusión sexual. Eso se puede dar, eso está comprobado, eso es real. Sí, eso es una pregunta que hicieron también la sesión anterior, de la violación y bueno, o sea, yo no soy experto en ese tema de las violaciones, pero lo que sí, digamos que como que he captado de los casos y esto, es que sí hay como una especie de relación de las violaciones con la confusión sexual, es lo que yo he notado. También que hay una especie de relación entre la disfuncionalidad de la familia, o sea, normalmente cuando no está papá y mamá en la casa y solamente son criadas por mamá, esa disfuncionalidad también puede traer confusión sexual, porque el varón, por ejemplo, no puede ver el rol masculino, entonces se siente más como mujer, o sea, y yo lo he visto en mi propia familia, por ejemplo, o sea, es como una lucha que uno tiene, ¿no? Entonces hablábamos de, por ejemplo, poder permitir que en esos casos nuestros hijos varones, si no hay un padre en casa, que tengan un mentor, una persona que les pueda influir, que les pueda discipular en la iglesia, un hombre que sirva como una referencia de masculinidad, que le ayude a que él pueda aprender de la palabra de Dios y del ejemplo de hombres de Dios. Entonces, digamos, yo creo que sí hay una relación. Ahora hablando del tema de las violaciones, para un niño, por ejemplo, si es una violación siendo niño, eso le debe crear confusión, o sea, porque sexualmente si no se ha iniciado y se inicia de una manera disfuncional, ¿sí? O una violación homosexual, ¿eso le va a traer confusión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, y una inclinación hacia eso, también hay que decirlo, pero eso no lo justifica. Entonces, primero esto, aquel que cometió la violación, o sea, el violador, es responsable delante de Dios por lo que ha hecho, ¿sí? No es que simplemente entonces, no pasa nada y pasó así y Dios fue el culpable de mi violación. No, Dios no fue el culpable de tu violación y esa persona que lo hizo es responsable delante de Dios de lo que hizo, ¿cierto? Tú no eres responsable por la violación que ocurrió, pero tú sí eres responsable por tus decisiones, por tus comportamientos, porque tú no eres una máquina, ¿cierto? Entonces, ya la persona que está en esa posición necesita ver su propio corazón, ¿cierto? Entender el poder de Dios para transformarle y, y también tomar la responsabilidad por sus propios actos, porque si nos victimizamos, o sea, si te haces la víctima y es que yo soy así porque, sí, entonces ahí como que, ¿cómo vas a reconocer que es pecado si eres una víctima? ¿Y cómo vas a arrepentirte si eres una víctima? ¿Cómo vas a pedirle perdón a Dios y cómo vas a entender que puede haber un cambio en tu vida si simplemente piensas que no puedes cambiar porque así o naciste, aunque vimos que no es así, científicamente no se nace gay, sino se erige, es una decisión, y esa decisión precisamente es a causa de una condición que tenemos de nacimiento, sí, pero no es biológica, sino es espiritual, ¿sí?
que es precisamente nuestra inclinación al pecado. Ujú. Ok, unas preguntas más por aquí, a ver, vamos a leer. Bueno, Sofía Garrido dice, me he encontrado con padres cristianos que no saben cómo deberían reaccionar cuando sus hijos se declaran homosexuales. ¿Qué se les podría recomendar? Algo bien complejo. Bueno, también esa pregunta surgió la semana pasada, me parece. Yo les recomendé un libro que se llama, ahora se me fue otra vez el nombre, pero Marcela al final lo va a mostrar, creo. Ah, ok, sí lo Eh, tenemos ahí, pendiente. sí, ese libro, por ejemplo, es escrito por un pastor cristiano, Steve Ham, que en su misma familia experimentó esto, su hijo, y obviamente muestra todo el proceso del poder del evangelio para transformar la ayuda de la iglesia en todo ese proceso. eh, y básicamente ahí es el evangelio lo que necesitan todos nuestros hijos. ¿Sí? No creamos que es que el hijo que salió del closet es más pecador que el otro hijo que es un mentiroso y un Ujú, fornicador. Es sí. igual de pecador, ellos necesitan el evangelio, ¿cierto? Ahora, nuestro orgullo como padres, más bien es una cuestión de orgullo como padres, es uy, no, ¿cómo puede ser que en mi familia yo tenga que experimentar esto? Y entonces, como que se vuelve una lucha de nuestra propia idolatría, de nuestro orgullo, de cómo manejar el tema, ¿cierto? Sin que sea un escándalo y sin que van a pensar de mí, porque ni siquiera ese es como que el peso por mi hijo, sino porque van a pensar de mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, el evangelio es la solución que necesitan nuestros hijos con confusión sexual y nuestros hijos pecadores por cualquier otra razón. Totalmente, es que ese es el punto, ¿no? Que tendemos a estratificar los pecados. Entonces, si eres mentiroso, pues, pues está mal, pero no es tan mal ¿Qué como si pasas? cometieras exactamente. Entonces, creo que eso es algo, una de las primeras cosas que debemos empezar a derribar respecto al pecado, porque todo el pecado es igual a Dios y digamos que la cura del evangelio, como tú lo dices. Aquí María Fernanda Borges nos dice lo siguiente. Un compañero me decía que prefiere que una pareja gay adopte niños en necesidad porque las parejas hetero no lo están haciendo. Es preferible que los niños permanezcan abandonados a que sean adoptados por una pareja gay. Ay, bueno, ese es otro de esos casos. Sí, es como muy subjetivo, o sea, esos son Ujú, argumentos muy subjetivos. Ah, o sea, sí es cierto que las parejas heterosexuales deberían adoptar más, ¿cierto? mm, Eso sí es cierto, probablemente pueden hacerlo más y no lo están haciendo. También es cierto que probablemente hayan minorías de parejas homosexuales que quieran esto, pero eso es ya decir, digamos que ir demasiado lejos. eh, o sea, es como que es lo menos peor, ¿no? Pero mm, realmente en un sentido, o sea, lo mejor es que sea una pareja heterosexual. Sí, es que realmente no sabría cómo, cómo responder, porque es como poner esos casos difíciles en los que son como la excepción, esos casos hipotéticos que en cierto modo como que hacen, como que crean un argumento falso, un argumento como que realmente no es tan fuerte, pero parece fuerte por una situación hipotética, ¿no? mm, Mm, es que, bueno, hay mucho que uno podría pensar. O sea, el hecho de la biología y que lo que ya hemos hablado, todo lo que hemos venido hablando estas semanas, en estas sesiones, vemos la biología y el diseño de Dios en todo esto. O sea, de hombre y mujer, sus diferencias. De hecho, nosotros nacemos y venimos al mundo a través de una mujer, no a través de un hombre. ¿Sí? Dios creó varón y hembra. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, digamos que es como volver otra vez a los fundamentos. Y si tomamos esta pregunta como así, digamos que no a nivel fundacional, sino ya como a nivel muy práctico, ahí podemos enredarnos. Tenemos que ir al fundamento del asunto. Pienso, ¿no? De pronto no enredarse uno como en esas situaciones hipotéticas que más bien traen es confusión o que pueden usar también a unas personas como malintencionadas, ¿no? Porque seguramente el que está diciendo ese comentario tampoco está adoptando, simplemente está como, ujú. o sea, Sí, como argumentando queriendo como para ahí generar discusión y crucificar a ya, ¿no? los Pero cristianos. Todo tampoco le decir, importa. ajá, total.
Sí, porque creo que eso es lo que dicen, ay, los cristianos o los heterosexuales en general, con tanto dicen que aman o que quieren un mundo mejor, pero no adoptan. Entonces ese es como, sí, su argumento, pero al Eso final es una tampoco están falacia. haciendo nada. Exactamente. Porque mira, por ejemplo, piensa esto. Digamos que las cruzadas en la historia medieval fueron impulsadas por el Imperio Romano de esa época, pues que era encabezado por la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Desde Roma. Ujú. Y esas cruzadas pues, implicaban unas matanzas de gente de diferentes países y como que conquistar territorios y todo eso. Entonces la gente puede decir, pero es que mira, los cristianos siempre en la historia han estado matando gente. Es el mismo argumento, ¿sí me entiendes? Es un Ujú. argumento, es una falacia, porque no todos los cristianos han estado matando gente. Y de hecho Roma, o sea, esa gente que hizo esas cruzadas probablemente ni cristianos eran, ¿sí me entiendes? Entonces son como argumentos flojos, como Sí. falacias. Totalmente. Aquí hay otras, bueno, vamos a ver si alcanzamos a estas dos preguntitas. Aquí dice John Rodríguez, y si la situación bueno, viceversa, alguien que haya sido transformado por el poder del evangelio llega a la iglesia, y cómo actuar si son algunos los cristianos, si son algunos de esos cristianos los que se comportan como de forma discriminatoria al saber que llega una persona que tal vez en su pasado tuvo confusión sexual y llega a la iglesia y las personas lo saben y como que lo apartan o lo discriminan. Pues esa también es una situación hipotética. eh, y diría que por lo menos la iglesia a la que yo pertenezco y a muchas que he visitado, estaría casi 100% seguro de que la mayoría de los cristianos en esas iglesias no los discriminarían, Mm. sino les mostrarían amor, inclusión, compasión, porque es que, o sea, digo, qué cristiano, si es que hubiera un cristiano de estos, qué cristiano podría llegar a discriminar a otra persona por determinada cosa. Si acaso es que yo mismo de qué me tengo que gloriar, es que acaso yo me he ganado algo, es que acaso yo merezco algo, es que acaso yo he sido más bueno. Si en algo de gloriarme es en la gracia y el poder de Cristo en mi vida, para rescatar y para perdonar a este pecador, ¿cierto? Entonces diría que un cristiano, eso es otro argumento de esos hipotéticos en los que realmente no se daría, o si se da ese caso, probablemente esos de los que te estás refiriendo no son cristianos, o necesiten más madurez, porque es que, ¿cómo vas a juzgar a otros? Mira, por ejemplo, en el caso cuando Jesús da la parábola de la oveja perdida, de hecho, o Mm. del hijo pródigo, él lo da porque había unos que se creían buenos. Los Ujú. fariseos, los intérpretes de la ley se creían buenos y estaban juzgando a Jesús porque estaba con pecadores y con recaudadores de impuestos. Y Jesús da estas parábolas dándoles a entender que no hay ni siquiera uno que sea bueno, que todos están perdidos y que más bien nuestra actitud hacia aquel que Dios muestra favor, misericordia y perdón debe ser de alegrarnos en lugar de decir, pero ¿por qué perdonas a este? ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? Entonces, o sea, en la esencia del cristianismo no se da eso, porque todos somos pecadores, o sea, no tenemos que juzgar a otro. Ujú. Completamente, completamente. Hay una pregunta también que tiene que ver respecto a, bueno, no sé, yo tal vez tengo un compañero de trabajo que tiene confusión sexual, un familiar, y me encuentro o tengo la oportunidad de predicarle el evangelio. ¿De qué forma puedo hablarle? Como le entro de una como, bueno, tú sabes que esto es pecado, o de qué forma podría abordarlo, porque creo que eso, por eso es que a uno le da como miedo hablar, porque uno dice, no, si le digo que es pecado, de pronto se pone bravo y no me deja Sí. hablarle, entonces no sé de qué forma abordarlo, cómo crees o cómo nos aconsejas tú que tienes experiencia en el tema de evangelizar y de todo esto, digamos que con los pasos del maestro, cómo podríamos llegar a ese punto Sí. o a formar esa conversación. Pues les recomiendo Audacity otra vez, porque justamente la idea no es, si ese es el tema que tiene espinas, ¿cierto? Y Ujú. tú vas a llegar a tocar ese tema de espinas, o sea, ahí se va a crear evidentemente o sea, se va a crear Dolor, sí, claro, una herida. una bomba ahí, ¿cierto? Ujú. Eh, pero ten en cuenta esto, todos ellos son pecadores en todas las otras áreas de su vida, igual que nosotros, igual que cualquier otra persona que vas a evangelizar. Entonces no tienes por qué empezar con ese tema. Deja ese tema de última si tú le ayudas a ver que él no es una buena persona, y no solamente porque sea homosexual o porque tenga confusión sexual. Ahora, pero déjame decirte algo, y es que, o sea, el hecho de tener confusión sexual
en sí mismo no es ser homosexual, ¿sí? O adherirse a la identidad de género. Pero el problema es que las personas con confusión sexual, o sea, quizás es una tentación para algunos por el contexto en el que han vivido, por las situaciones que han vivido, por la información que han leído, entonces es una tentación para ellos, ¿cierto? Pero ser tentado en esa área, un cristiano puede ser tentado en esa área. O sea, probablemente todos potencialmente tenemos en nuestro corazón pecaminoso una posibilidad de ser tentados en esa área. Entonces, una de las grandes mentiras que se han dicho es como si eso fueras la única persona que está en esa situación. Sí, como que eres la ovejita que está por allá y que nadie quiere y la diferente. No, no, Sí. así no es. Todos, absolutamente todos podemos estar siendo tentados en esa área. Y si no es en el área de homosexualidad, puede ser en otra área sexual, o sea, para fornicar, para adulterar, etcétera, para la inmoralidad con lo que vemos, con lo que pensamos, etcétera. Entonces, primero, pues, quitarle como supuestamente esa exclusividad, ese pecado, como si fuera algo tan distinto, no. No es algo único y enfocarte en todo lo otro. Si tú preguntas a un homosexual si ha mentido, ¿cuántas mentiras habrá dicho en toda su vida? Cientos. Si ha robado algo, los ladrones no tendrán parte en el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, lo leímos. Si ha codiciado, si ha mirado con codicia, con lujuria a otra persona, no interesa si sea mujer o hombre, ¿cierto? Es un adúltero de corazón a los ojos de Dios. Si ha odiado a otra persona, Dios le ve como un homicida. Y no he hablado nada de homosexualidad. Si Dios te juzga en el día del juicio, serías culpable o inocente. Irías al cielo o al infierno. No he mencionado la homosexualidad. La persona va a darse cuenta que es pecador en esa y probablemente va a entender, y él lo sabe, que es pecador también en esa otra área. Y parte del llamado del evangelio sí es a reconocer lo que Jesús hizo en su favor. El amor de Dios tan grande a pesar de nuestro pecado. Pero también el arrepentimiento. O sea, a reconocer mi pecado, porque antes de eso quizás no lo veo como algo grave, lo veo como algo que simplemente todos lo hacen, o bueno, ya a Dios no le interesa, o nací así, no es pecado y ya me siento bien como soy. Si intentas reconocer tu pecado a los ojos de Dios y levantar tus ojos para ver al Salvador, a Cristo. Y no solamente es un acto nuestro, sino que lo poderoso de todo esto es que Dios actúa en nosotros. O sea, Él es el garante de que mismo transforma nuestro corazón, nos hace de nuevo y nos da una nueva naturaleza. Y eso es lo que hace posible la vida eterna. No nuestros esfuerzos siquiera, ni nuestro arrepentimiento, sino es esa obra de Dios que es la que hace la diferencia en nosotros. Y ese llamado del Evangelio está disponible para todos los pecadores, todos los pecadores. Así es, y esta última pregunta, espero que no te tome mucho tiempo responderla, está interesante. Sara Arisa nos dice, ¿cómo responder a alguien que diga que el nacer pecador tampoco se puede demostrar científicamente como el nacer gay? Esa es una buena pregunta. Bueno, pues esa persona, no sé si la persona que preguntó tiene hijos, o es humano, o de pronto no sé si iba en otro planeta, pero creo que es muy evidente nuestra condición humana. O sea, el humanismo dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Básicamente se necesita la educación, la psicología, las instituciones, el gobierno, las leyes, y pues debería ir la sociedad progresando, ¿cierto? Pero la realidad, y es lo que más bien coincide con lo que la Biblia dice, y es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Todos se han desviado, todos han tomado su propio camino. Y eso lo vemos en la vida real, o sea, no es solamente una teoría teológica. Si tienes hijos, yo tengo hijas, ¿cierto? Y yo no tuve que enseñarles a ellas a hacer lo malo. Yo jamás les enseñé a mentir, jamás les enseñé a tomar lo que no era de ellas, jamás les enseñé a codiciar, a pelear con su hermana, a odiar a otro, a manifestar odio hacia otra persona, codicia, ¿sí? Envidia. Ellas lo hicieron y lo hacen de manera natural, les fluye. Tenemos que antes enseñarles lo contrario, o sea, ayudarles a enseñar y ser como ese balance, y ayudarles a que ellas puedan ver su pecado y que puedan ver su necesidad del evangelio desde niñas.
Entonces, si fuera así como que no se puede comprobar científicamente, obviamente, yo creo que si se busca un gen, o sea, el gen del pecado, no sé si se va a encontrar, ¿no? Pero lo cierto es algo que es espiritual, ¿sí? O sea, que está dentro de la naturaleza humana, y probablemente desde la biología, no lo sé si se pueda comprobar, pero desde la práctica es muy evidente, es muy evidente. Por eso hay cárceles, por eso hay policías, ¿cierto? Mm. Por eso hay leyes que castigan, o sea, hay gobiernos que castigan a los delincuentes. Si de pronto crees que el mundo es tan ideal, solamente deja tu billetera por ahí en el piso y verás que desaparece, ¿cierto? O Mm. sea, si tú no te cuidas, ¿por qué pones candado a tu casa cuando cierras y te vas a dormir a tu casa? ¿Por qué la cierras con candado cuando vas de viaje? ¿Porque te vives en un mundo perfecto? No, porque vivimos en un mundo que es realmente caído, no teóricamente caído. Así es. Pues muchas gracias por tus respuestas, por aclarar las dudas de las personas que nos están viendo. Quiero que te quedes para que rápidamente le mostremos a las personas, y porfa me ayudan compartiendo pantalla para mostrarles en nuestra página web en donde pueden ver o encontrar el link para ver la película de Audacity que nos recomendaste hace 8 días, que habla respecto al homosexualismo. Entonces allí nos están mostrando dónde la pueden encontrar en nuestra página web. Entonces, si quieres hablar rápidamente en Penguin Recomienda, la pueden encontrar. ¿Nos puedes contar rápidamente de qué trata la película, José? ¿Vamos a poder ver el tráiler o no alcanzamos? Creo que, no sé si bueno, sí, dale, yo creo que podemos ver un poquitito. No quiero ofenderte, pero tengo una hermana que es homosexual. Y no tienes idea por lo que ha pasado, por gente que le está diciendo que se irá al infierno. ¿Por qué? ¿Por amar a alguien? ¿Y a dónde irán estos dos si jalo el gatillo, ah? Y entonces, ¿por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? Y si la homosexualidad es semejante a abominación, entonces, ¿por qué se usa la palabra abominación para describir el comer mariscos? Bueno, ahí tenemos un poquito del tráiler. Entonces, sí, básicamente habla precisamente del tema de la homosexualidad, ¿no, José? Sí, esa película se la recomiendo muchísimo porque es evangelística, o sea, no está hecha para que solamente la vean cristianos, sino para que la vea cualquier persona. Compártanla, quizás aún compártanla con personas que no estén luchando con esta área, sino en general, porque muchas veces nosotros con este tema de la homosexualidad como que somos más bien como que los que juzgamos, ¿no? Como que, mira, ese sí, allá el peluquero, allá tal, pero yo, como que no nos vemos a nosotros como que también necesitáramos el mismo poder del evangelio que esa persona. Así es. Entonces, les recomiendo que la puedan ver. Y la película, de hecho, el eslogan es: el amor no puede quedarse callado. Y es precisamente por amor, o sea, motivados por el amor que esa película está y dice lo que dice. Y ese es el otro libro que les había dicho, La atracción hacia el mismo sexo y el evangelio, una historia personal de transformación en Cristo, por Steve Ham. Muy bueno. Y finalmente quería recomendarles que pudieran visitar la página de Respuestas en Génesis, respuestasengenesis.org, y ahí van a encontrar ustedes artículos sobre este tema de ideología de género, sobre temas de apologética en de la creación, la autoridad de la Biblia, y les va a ayudar muchísimo también para poner las bases, ¿sí? No tiene caso ponerse a discutir entre todas esas minucias y posibilidades y hipótesis que se pueden presentar si no tenemos la plataforma y la base que es la palabra de Dios. Así es. Bueno, pues muchas gracias, José. Nos vemos dentro de 8 días con ese nuevo tema que vamos a tocar y que en un segundito Ani nos va a contar cuál es. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros de estos temas tan importantes y tan relevantes para este tiempo. Bien, gracias Karen, gracias José por continuar informándonos de este tema tan interesante. Y bueno, los invitamos también el próximo jueves, vamos a continuar con esta cuarta parte del foro llamado El Cristiano Gay. En esta última sesión vamos a revisar algunos de los argumentos del nuevo movimiento del cristiano gay. Argumentos como, pero Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay.
Dios nos dio el matrimonio para estar felices. Yo solo estoy feliz con el mismo sexo. Las prohibiciones en el Antiguo Testamento tratan con la ley. Ya no estamos bajo la ley. No hay prohibición en el Nuevo Testamento para parejas monógamas del mismo sexo que se aman. Pablo se refiere a una forma de homosexualismo que se basa en la lascivia, no en el amor. Y siento o experimento la aprobación de Dios. Dios me acepta como soy. Entonces, el próximo jueves, en el próximo foro, vamos a continuar aprendiendo acerca de esto, así que les esperamos. Bueno, queremos agradecer a todos por este tiempo que han apartado todos los jueves y damos gracias al Señor por Penguin Misiones, que nos bendice para tener estos espacios. También muchas gracias a José, que Dios lo está usando grandemente para poder ayudarnos a tener la información, y creo que también el Señor está obrando en nuestros corazones, en los corazones de mucha gente que tiene esta necesidad. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado desde Chile, los que se han conectado desde Ecuador, aquí Colombia, Venezuela, toda la gente de Centroamérica, del Caribe, y bueno, de otros países que no tengo el conocimiento ahora. Pero muchas gracias, gracias a todos y sobre todo gracias al Señor, ¿verdad? Porque a través de su palabra nosotros tenemos claridad, nosotros tenemos luz, a través de su palabra somos transformados. ¿Y qué tal si hoy le damos gracias al Señor? Y que sea el Señor también usando nuestras vidas para ayudar a otros, bendecir a otros, y que la palabra pueda traer transformación a estas vidas. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres tú quien nos trae claridad. Es tu palabra la que nos trae luz. Gracias a Jesucristo, nosotros también encontramos la salvación. Tenemos ese evangelio, esas buenas noticias. Somos transformados, Señor. Cada uno de nosotros como humanos somos pecadores y por eso te necesitamos todos, Señor. Ayúdanos. Ayuda, Señor, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros países. Ten misericordia de este mundo, Señor. Que en ti encontremos, Señor, esa luz que necesita nuestra vida. Que en ti encontremos, Señor, esa claridad en tu palabra, papito lindo. Que toda esta información que recibimos, este conocimiento, no solamente se quede acá en una información más y ya, Señor, sino que esto, Señor, podamos ayudarle a otros, podamos transmitirlo, compartirlo sabiamente, Señor, podamos hacerlo con amor y de la mejor manera, Señor, y que sea tu Santo Espíritu y tu palabra trayendo transformación a las personas que cuando lo escuchen, papito lindo. Gracias, gracias por Penguin Misiones, gracias por José, gracias, Señor, por todos mis hermanos que han tenido, Señor, la amabilidad, han tomado de su tiempo para poder estar acá, Señor. Guíales, bendíceles en gran manera. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por el tiempo. En la sección Hablemos de la Misión de Dios podrás encontrar testimonios edificantes de misioneros de todo el mundo que han dicho sí a la misión y han sido impactados para